Buenas noches, mi nombre es Doriginet Villada, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación voy a dejar plasmados los conocimientos que adquirí durante el primer semestre en el curso Introducción a la Regencia de Farmacia. Hemos iniciado el semestre con la historia de los medicamentos, libro escrito por el médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, Alfredo Roca. Él en este libro nos deja referentes bibliográficos, parte de sus conocimientos y todo lo que ha sucedido durante 6 etapas, clasificadas en edades, eras, digámoslo así, y digamos los procesos que ocurrieron durante el siglo XIX y XX. En la Edad Antigua encontrábamos los orígenes de los medicamentos, pero de una forma pues primitiva, digámoslo así, porque en ese entonces no existían las industrias farmacéuticas. En ese entonces los medicamentos eran medicamentos, digámoslo, naturales, basados en hierbas y sustancias que recopilaban de las mismas hierbas. También encontrábamos que en dicha edad existió el libro El Papiro, o fue allí donde se le dio origen al libro El Papiro de Evers, que en este libro era donde se plasmaban todos los conocimientos adquiridos hasta el momento. Luego pasamos a la Edad Media, que es una edad donde ya empiezan a llegar escuelas europeas a capacitarse. Llegan también las pandemias y en este tiempo de pandemias los medicamentos o digamos las medicinas botánicas que existían, herbolarias, jugaron un papel muy importante porque con dichas remedios, digámoslo así, era que suplían la necesidad que tenía el ser humano en dicho tiempo de curar una enfermedad, de quitar un dolor, de evitar una virosis, una malaria. Como lo decía anteriormente, en esta edad todavía no había una industria farmacéutica como tal, todo era a base de hierbas y en ese entonces se conocían mucho los herbarios, que eran las personas que tenían el conocimiento, ya fuera ancestral, porque recordemos que en ese tiempo también las tribus indígenas jugaban un papel muy importante, ya que ellos eran los que tenían el mayor conocimiento de ciertas hierbas o plantas medicinales. También existían los jardines botánicos, que era donde se podía adquirir dichas sustancias o dichas hierbas. En la Edad Moderna ya venimos a darnos cuenta que existen los médicos botánicos. Botánicos, ¿por qué? Porque como dice la palabra, todo era relacionado con plantas medicinales, hierbas y productos naturales. En ese entonces hubo un renacimiento, que es cuando llega ya la ciencia de la farmacia, se empieza a sofisticar un poco más, empiezan a haber descubrimientos, procesos que ayudan a modificar, a que el medicamento tenga una mejor calidad, ya empiezan a darle como tal una forma de medicamento. En la medicina de la ciencia, en la medicina científica del siglo XIX, encontramos de que ya el medicamento está más sofisticado, de que ya encontramos medicamentos mucho más fuertes, más modernos, como los alcaloides, ya existen drogas psicoactivas. Dichas drogas psicoactivas vienen todas, así hoy en día ya industria farmacéutica, la mayoría de medicamentos vienen de las plantas. Entonces, dichas drogas psicoactivas venían de plantas que producían dichas sustancias que daban con las cuales se podían crear ese medicamento. En ese tiempo también ya existió la anestesia, ya habían procesos quirúrgicos, porque ya los médicos podían dar este uso para, digamos, anestesiar un paciente, hacer una cirugía, bueno, hacer una curación, ya era un poco más sofisticado, ya no estábamos como tan primitivos en cuanto a la evolución del medicamento. En la ciencia y la industria en el siglo XX, ya encontramos también que así como ha evolucionado el medicamento, también las enfermedades, las virosis y las malarias también han tenido, digamos, han aparecido nuevas eh, enfermedades, como el SIDA. Al existir el SIDA ya también empiezan como a hacer un proceso de investigación de qué medicamento pueden o qué tratamiento podían fabricar, crear para combatir dicha enfermedad. Allí también ya empiezan a existir los medicamentos para los antivirales, ya existen los antibióticos, las hormonas. Cuando hablamos de hormonas, estamos hablando también de los métodos de planificación anticonceptivos. También ya hay una esperanza para los pacientes con cáncer porque ya existen las quimioterapias, o sea, en esta ciencia industrial del siglo XIX ya estábamos
mucho más avanzados, ya teníamos descubrimientos mucho más sofisticados y medicamentos mucho más fuertes, mucho más estudiados, mucho más adecuados para enfrentar dichas enfermedades terminales. Lo último que se encuentra, la última etapa, son las casas farmacéuticas. Cuando hablamos de casas farmacéuticas, hablamos ya de laboratorios, o sea, ya había una estructura como tal para crear los medicamentos. O sea que ya existían los laboratorios alemanes, los laboratorios americanos, los franceses, los suizos, los japoneses, y también ya existían los entes que regulaban dichas, digamos, industrias farmacéuticas. O sea que ya los que producían o creaban el medicamento tenían también un ente regulador que decían, venga, este medicamento sí se puede dar al público, sí se le puede dar a un paciente porque tiene las condiciones tanto de fechas de vencimiento como calidad de tal del producto. Ya en este tiempo existían los médicos, ya empezaron bueno, ya existían los farmacéutas, los auxiliares, o sea, ya esto es como en el siglo actual. También quiero aclarar que en la medicina científica del siglo XIX ya se le empezó como a quitar el nombre como de médico, de herbolarios y cosas así como naturistas y empezaron a existir los médicos como tal, tanto los botánicos como ya los médicos de medicina. Dado al, digamos, el estudio de los médicos, también ya empezaron a salir otras ramas de las ciencias de la salud, como son los regentes de farmacia, bueno, los auxiliares de farmacia, porque los médicos como tal eran los que hacían el diagnóstico, que en la actualidad es lo mismo, ellos son los que hacen el diagnóstico, pueden medicar a una persona y ya las diferentes ramas que hay son como los que suministran lo que el médico está formulando. Es importante decir que hoy en día hay muchas casas farmacéuticas, que hay mucha variedad de medicamentos, que también varía debido a las casas y a todo, varía la calidad del medicamento, el efecto que hacen los medicamentos, todo es pues debido a la evolución y al desarrollo científico que ha tenido la industria farmacéutica. A continuación, voy a darles a conocer 5 tipos de medicamento que encontrábamos en esta historia de los medicamentos y que actualmente existen. Obvio ya en diferentes presentaciones, sus empaques son mucho más modernos, su calidad es mucho más efectiva. Entonces, por ejemplo, encontramos la aspirina 100, que su principio activo es el ácido acetilicílico. ¿Cuál es su función? Es detener la producción de ciertas sustancias naturales que causan fiebre, dolor, inflamación y coágulos sanguíneos. Dicho producto ya lo encontramos, bueno, aquí lo encontramos en tabletas. Esta presentación que está ahí en la diapositiva es en tabletas. También está la aspirina ultra, que esa ya viene por 500 miligramos. También nos sirve para la fiebre, dolor. Esta la utilizan más para fiebre, dolor y esta se debe, pues, ingerir, bueno, su modo de administración es por vía oral, bajo prescripción médica, es el médico quien dice cuánto tiempo debe tomarla o es necesario que el paciente la tome. También encontramos el diclofenaco, aquí lo tengo en la presentación de tabletas recubiertas de 50 miligramos. Su acción terapéutica es inhibir dolor, inflamación. Este viene en varias presentaciones, viene en ampolla por 75 miligramos, viene en gel para aplicar de uso tópico. También encontramos la amoxicilina, que es un antibiótico. Su acción terapéutica es inhibir el crecimiento de bacterias. La presentación que tengo ahí en la diapositiva es en cápsula, ese también por 500 miligramos. Ese medicamento también viene en suspensión por 250 miligramos. Y encontramos también el clotrimazol. La presentación que está aquí exhibida es de uso vaginal, pero también encontramos en uso tópico. Esto es un antimicótico que también su acción terapéutica es inhibir el crecimiento de bacterias o hongos producidos en la piel o en la parte íntima de la mujer. Encontramos también la mitriptilina por 25 miligramos. eh,
También es un antidepresivo que también es bajo fórmula médica. Es el médico quien le da una orden al paciente de cómo debe suministrarse dicho medicamento. En el ciclo 2 ya encontramos las funciones del técnico en regencia de farmacia. Sabemos que los técnicos de regencia de farmacia, bueno, lo que tiene que ver con salud, estamos supervisados bajo la Ley 100 de 1993 y la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 2200 de 2005. El técnico maneja un contexto administrativo que es donde como supervisa, hace la farmacovigilancia de los medicamentos, de que los productos que se van a expender o a suministrar son de buena calidad y están en las condiciones apropiadas. En cuanto al contexto ético, tiene que ver más con los valores como confidencialidad, eh, como la atención, digamos, la relación que hay entre farmacéutica y cliente. En el contexto asistencial es el prestar un buen servicio, orientar al paciente de la manera más adecuada para que lleve el producto que o sea, que el médico le ha ordenado o darle una asesoría en cuanto a lo que él tenga duda. Muchas gracias, agradezco su atención prestada y hemos terminado el video.